Pues buenas tardes. Hemos llegado ya a casi el final del seminario. Esta es la última de las tres mesas. Bueno, me voy a presentar primeramente. Me llamo David López Blanco y trabajo en Afanias, coordinando el Servicio de Accesibilidad Cognitiva e Inclusión. Y bueno, pues me siento un privilegiado por poder presentar esta mesa acompañado en este momento y toda la tarde por grandes de la accesibilidad universal y de la cognitiva. Quiero agradecer y felicitar al CEAPAT por haber organizado estos segundos seminarios y por haber reservado una mesa en exclusiva, un seminario en exclusiva a la accesibilidad cognitiva, ¿no? Que está de enhorabuena cuando tantos y tan buenos profesionales se preocupan y ocupan de ella. También quiero en este punto hacer mención a la colaboración de ASEPAO en la organización también de estas jornadas, cada vez hay más profesionales que colaboramos con esta asociación y además que nos dedicamos también al tema de la accesibilidad cognitiva. Bueno, esta tercera y última mesa trata de la accesibilidad cognitiva en el transporte. Los que hemos trabajado dando apoyo a personas con discapacidad intelectual en el transporte hemos podido comprobar la importancia que tiene para ejercer una ciudadanía activa la autonomía en el transporte, para lo cual es fundamental, sin duda, la accesibilidad cognitiva. Pero bueno, no solo para las personas con discapacidad intelectual es importante la accesibilidad cognitiva en el transporte, ¿no? Porque, a fin de cuentas, ¿quién no se ha perdido alguna vez en una estación de tren, un intercambiador, autobuses, aeropuertos, etcétera, etcétera? De esto hablaremos un poquito más tarde. Pero bueno, también, además de necesidad, es cuestión de derecho. Y es importante reiterar lo que comentaba hace un momentito Lucía, que la accesibilidad cognitiva ya es ley. Gracias a la Ley 6/2022 del 31 de marzo, que modificó el texto refundido de la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad y su inclusión social, con la que llevábamos ya desde el 2013, pero que no terminaba de encajar bien cómo se expresaba la accesibilidad cognitiva, ¿no? Y ha sido todo un hito también para el movimiento asociativo que este hecho ocurra, ¿no? Por eso estamos de enhorabuena. Bueno, en esta ley, en el artículo, tiene un único artículo que modifica varios artículos anteriores y, en concreto, el artículo 5 nos habla del ámbito de aplicación en materia de igualdad de oportunidades. Menciona varios ámbitos, uno el de telecomunicaciones y sociedad de la información, que hemos podido ver antes su importancia, espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación, transportes, bienes y servicios, justicia, de lo que también hemos hablado a lo largo de la jornada. Por lo tanto, estamos ante un reto y una obligación, que la accesibilidad cognitiva llegue a todos estos ámbitos y también, por supuesto, al del transporte. Y bueno, para ir desgranando un poco cómo hacerlo y seguir avanzando, tenemos con nosotros esta tarde a dos expertos, a don Álvaro Cervera Escario, a la derecha, que es arquitecto experto en accesibilidad universal y diseño para todos. Es socio fundador y director ejecutivo de ACEDES, Entornos y Servicios Accesibles, que es una empresa especializada en consultoría, proyectos, obras y formación en accesibilidad universal para empresas privadas y para la Administración Pública. También es miembro de la Comisión de Accesibilidad del CERMI de la Comunidad de Madrid, de la Comisión de Accesibilidad Universal del CERMI estatal, del Grupo de Accesibilidad Cognitiva del CERMI estatal y del Observatorio de Accesibilidad Cognitiva de Plena Inclusión, donde hemos sido compañeros durante muchos años. También participa en la Comisión de Transporte, Urbanismo y Edificación del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad de la Comunidad de Madrid. Profesor en numerosos cursos especializados en accesibilidad universal, dirigido a técnicos y responsables de entidades y administraciones, entre otras el Ayuntamiento de Madrid, Tres Cantos, San Agustín de Guadalís, etcétera. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes. Y contamos también con don Rafael Eduardo Reyes Torres, que es doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Cataluña. Desde el año 2022 es responsable de señalización en el Departamento de Accesibilidad Universal y Señalización de Transportes Metropolitanos de Barcelona, conocido como TMB.
Del 2019 al 22, responsable de accesibilidad física en el TMB. Del 2008 al 2019, director y socio fundador de la Oficina de Arquitectura, Accesibilidad y Movilidad en Barcelona. Desde el 2011 es docente en el posgrado de Accesibilidad Universal y Diseño para Todos de la Universidad Internacional de Cataluña, donde pude ser tu alumno. Y desde el 2009 hasta la fecha, invitado como conferencista en experto en accesibilidad universal, España, Francia, Perú, Panamá, Ecuador, Bolivia, etcétera. No podemos contar hoy con don David Acevedo, que es un diseñador gráfico y experto en wayfinding en la empresa Quadrant, que vive, si mal no recuerdo, en Canadá. No ha podido asistir hoy. Desde aquí le mandamos un saludo, un abrazo y esperamos poder contar en breves con todo su conocimiento. Bueno, pues la mesa de esta tarde pretendía ser un poco distinta. Pretendíamos generar un poco más de debate. Entonces, hemos generado una serie de preguntas que os he enviado, pero algunas serán sorpresa. O sea, que iremos solucionando algunos de los temas que podamos y, al finalizar, también tendréis las preguntas del público. ¿De acuerdo? Pues vamos a lanzar una primera pregunta que está, en principio, va dirigida para ti, Álvaro, pero desde luego, Rafa, cuando quieras. ¿Qué medios de transporte público tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de accesibilidad cognitiva? Pues muy buenas tardes. Gracias al CEAPAT por invitarnos, por supuesto, y encantado de compartir esta mesa que esperemos que sea, ya que estamos en familia, porque realmente ahora los que quedamos hasta ahora, como siempre, terminamos siendo casi conocidos, ¿no? Con lo cual, como estamos en familia, espero que sea pues lo más entretenido posible. Yo, en esta primera pregunta, lo que he preparado es simplemente algunas imágenes para ponernos en contexto de cuáles son los medios de transporte que hay. Entonces, si me abrís, por favor, el Power. Vale, muy bien. Vale, pues vamos a clasificarlo un poco, así en principio, ¿no? Esto va a ser muy breve, pero por lo menos para entrar en contexto y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que hay? Bueno, vamos a hablar de medios de transporte público, no de medios de transporte privado, sino público. Vamos a empezar por larga y media distancia. El más potente, digamos, de todos los, y sobre todo el que más gente mueve con muchísima diferencia, es el transporte aéreo. El transporte aéreo, si lo vemos desde el punto de vista de accesibilidad cognitiva, hombre, es de los más complejos también que hay, de todos, aunque ahora, como iré contando algunos más, pues ya entraremos. Pero el transporte aéreo es muy complejo. Para empezar, tenemos que saber sacarnos el billete de avión, primera. Ya empezamos con que la accesibilidad cognitiva es importante. Por cierto, me ha encantado la intervención, que no veo por aquí al último compañero de los Carlos, ¿no? Juegovídeos, o de la accesibilidad cognitiva en esto, porque yo creo que habría que contratarle para que desarrolle todas las páginas web y sistemas para comprar billetes de avión, de tren o de lo que sea. Porque ha dicho una cosa fundamental, que lo hacen para que uno se sienta el más inteligente del mundo. Me encantaría que eso fuera así. Bueno, también me gustaría que funcionaran los registros oficiales electrónicos y todas esas cosas, pero bueno, como estamos en el transporte aéreo, ahí nos quedamos. Tengo que sacar el billete, tengo que saber llegar al entorno construido, que es una terminal aérea. Probablemente tenga que utilizar otro medio de transporte, con lo cual ya lo estoy complejizando con el resto de los medios. Cuando llego allí, tengo que saber moverme, tengo que entender cómo va. Luego hablaremos de la cadena de accesibilidad, pero fijaros que es un elemento pues, muy complejo, ¿no? Y además tengo que pasar una serie de cosas, tengo que saber salir a coger el avión que me toca, me meto luego en el sistema, en el avión, es decir, en el medio móvil, que es el avión, y estoy durante no sé cuánto tiempo dentro de una cosa que es muy agobiante, termino llegando a un destino y luego debo salir del destino y llegar finalmente a donde esté. O sea, yo creo que desde el punto de vista de accesibilidad cognitiva, el análisis de todo ello pues es el más complejo. De hecho, cuando hemos estado trabajando, y hemos trabajado mucho en el CEAPAT y sobre todo en señalización, hemos tirado mucho de los ejemplos de cómo se está desarrollando la accesibilidad cognitiva en el sistema del transporte aéreo, porque nos da muchas pistas.
Como anécdota, digo, yo también he cogido una vez un helicóptero, ¿eh? O sea, no es un sistema aéreo, pero vamos, este es el helicóptero que va desde de Ceuta a Algeciras, es un transporte media distancia, extraño, pero que tiene sus cosas, ¿no? ¿Qué más tenemos en larga y media distancia? Pues los trenes de larga y media distancia. Bueno, aquí he puesto un WeGo, todos conocemos el AVE, el WeGo es de los nuevos, y pasa lo mismo, digamos, de alguna manera que con el avión, ¿no? O sea, tengo que desplazarme, entrar en una instalación fija, moverme por allí, terminar cogiendo tal, etcétera, etcétera, ¿no? No me quiero enredar con esto porque ya lo hablaremos luego. El autobús es otro sistema de transporte para larga y media distancia que es importantísimo, lo utiliza muchísima gente. Y lo mismo, tiene que ser fácil el poder utilizarlo, ¿no? El barco. Nosotros aquí en Madrid no tenemos barco, pero cuando nos vamos, España está rodeada de costa y hay núcleos muy importantes y nudos de transporte fundamentales. No quiero contar lo que ya son los nudos de transporte para ir a las islas, etcétera, etcétera, ¿no? El barco, y pasa lo mismo. Si lo vemos, esencialmente pasa exactamente lo mismo que con el resto de los sistemas de transporte de estos grandes, ¿no? Nos vamos al transporte interurbano. Nos vamos a encontrar con que haya un autobús interurbano que ya tiene unas características distintas a los que son el autobús de larga distancia y el autobús urbano. Lo dejo ahí para que estemos en contexto. También tenemos barcos en transporte interurbano, que es un barco completamente distinto a los que, incluso los sistemas de embarque y desembarque son distintos a los que son de larga distancia. El taxi, bueno, claro, el taxi está dentro del interurbano y del urbano. Es más urbano que interurbano, pero es un elemento fundamental. Donde ya cambiamos de contexto, ahí sí que estamos interactuando mucho más con el espacio urbano que con el espacio construido. Hasta ahora, los que hemos estado viendo son interactuación con espacio construido. Las VTC es lo mismo que el taxi, pero que tiene otras connotaciones, sobre todo yo lo pongo como desde el punto de vista de accesibilidad cognitiva, porque el sistema de acceder es distinto, no es lo mismo. Es que si quiero coger un taxi, así quiero coger un VTC. Bueno, luego existe el coche eléctrico, como sistema que puede ser interurbano, y el otro fundamental, pues el cercanías o rodalíes en Cataluña, ¿no? Que es un elemento importantísimo, vamos, dentro desde luego en las grandes ciudades con sus áreas de influencia, áreas metropolitanas, es fundamental. Y aquí interviene otra cosa y es también clave en la accesibilidad cognitiva, es que es el entorno construido en el que se encuentra. En el metro es otro sistema, es absolutamente urbano, aunque tiene connotaciones interurbanas. De hecho, esto es una foto del tren de Arganda, ¿no? que comunica Madrid con Arganda. El metro ligero y tranvía, que tiene sus connotaciones distintas, también actúa mucho más dentro del espacio urbano que dentro del sistema construido. El autobús urbano, otro elemento fundamental. O sea, Madrid es algo, bueno, Madrid y Barcelona es algo absolutamente, una máquina importantísima, ¿no? Es algo menos importante, por ejemplo, en ciudades metropolitanas en Madrid. Yo estoy en Alcobendas esto es un asunto que funciona peor, ¿no? Hay menos líneas, es menos tal. Bueno, el sistema el turismo urbano, también es que es un sistema público, el turismo urbano. Entonces, hay también, para poderte mover por ahí, cómo accedes, en fin, etcétera, etcétera. Lo que yo creo que vamos a entrar después. Bueno, ahora esto es una anécdota, pero en Sevilla, dentro del turismo urbano, puedes cogerte un coche de caballos. Bueno, hay que actuar si quieres. Es un transporte público, o sea, turístico, es un turismo urbano, pero también tienes que actuar. La bicicleta pública, hoy en día, qué importante es la bicicleta pública, cómo interactuamos, cómo entendemos, cómo podemos llegar a usarlo, porque además una bicicleta pública puede utilizarlo personas que no necesitan una capacitación como para poder tener un carnet de conducir de coche, ¿no? Y los patinetes que os voy a contar. Además, el patinete y bicicleta son dos sistemas que dentro del entorno urbano tienen un cierto peligro con respecto al resto de la ciudadanía, ¿no? La moto eléctrica es una evolución de estos sistemas y yo creo que prácticamente he recogido todo, ¿no? Como si lo ponemos en contexto de accesibilidad cognitiva, es necesario que todos estos sistemas
tengan bien desarrollada la accesibilidad cognitiva. Bien desarrollada, desde el principio hasta el final. O sea, desde que decido que voy a utilizar un sistema de transporte público hasta que lo dejo. No sé si quieres aportar algo más, Rafael. La verdad es que nos hemos quizás sorprendido de lo exhaustivo que ha sido el listado. Brutal. Yo, bueno, primero agradecer al CEAPAT por la invitación que nos hace a TMB de venir aquí esta noche y poder hablar y participar en esta mesa tan interesante, y también a los compañeros que han hablado en las sesiones anteriores. Bueno, nosotros estamos solamente en transporte de superficie, en autobús y metro, y vamos, tenemos trabajo de aquí a los próximos 100 años. O sea que con todo esto que has comentado tú, claro, es que es muy amplio, ¿no? Y es importantísimo tener en cuenta todas las formas de movilidad que tiene la ciudad y la conexión con distintas ciudades y el territorio, ¿no? Nosotros, claro, dentro del transporte metropolitano de Barcelona, metro y autobús, recientemente hablo de ya unos cuantos años, pero los temas de accesibilidad cognitiva empiezan a coger cada vez más fuerza y yo creo que en las próximas preguntas que tiene David planteadas podemos empezar a profundizar un poco. Sí. Sí, bueno, pues la siguiente pregunta, que va muy al hilo de lo que estaba comentando Álvaro, es ¿qué aspectos de la accesibilidad cognitiva debemos de tener en cuenta en el transporte público? ¿O qué partes de la cadena de accesibilidad? ¿A qué afecta cuando hablamos de accesibilidad cognitiva y queremos utilizar el transporte público? ¿A qué partes? Pues afecta a todo, claro. Vamos a ver. En primer lugar, tenemos que ver cómo programo mi viaje. Y ya estamos utilizando, por lo tanto, otros medios que deben ser accesibles desde un punto de vista cognitivo, pero que son un servicio que tiene que dar el sistema de transporte. Normalmente suele ser, bueno, pues información suficiente como para saber si decido irme de Barcelona a Cáceres, por ejemplo, cómo voy desde Barcelona a Cáceres. Y cómo eso tiene que ser accesible desde un punto de vista de entenderlo, de poder programar mi viaje, ¿no? Cuando estamos hablando de accesibilidad cognitiva, nosotros venimos del mundo de la discapacidad intelectual, pero una de las cosas que hemos aprendido ya hace muchos años y que insistimos y que Cristina nada más de esta tarde empezar lo ha dicho, la discapacidad intelectual no es solamente, o mejor dicho, accesibilidad cognitiva no es solamente discapacidad intelectual, es una pata muy importante que yo creo que hemos sido fundamentales para darle un buen empujón a la accesibilidad cognitiva, pero es que cuando hemos empezado a andar es que se nos ha unido muchísimo grupo de gente que luego podemos seguramente hablar de ello, ¿no? Entonces, dentro de esa cadena, ¿qué medios de transporte voy a utilizar? Lo tengo que tener de alguna manera visibilizado, ¿no? ¿Cómo adquiero el título o billete o el sistema de transporte? ¿Cómo hago la reserva? ¿Cómo cojo el billete? Por eso decía antes yo, cuando estaba Carlos haciendo su explicación, digo, joder, yo creo que hay que contratarle para hacer sencillo el sistema, porque hay veces que es verdaderamente complicado. Alguien me decía por ahí, si tendrían que hacerlo tan fácil como comprar en Amazon. Si es que en Amazon casi no te puedes ir de Amazon sin comprar. ¿Por qué es muy fácil? Bueno, ¿por qué es tan complicado comprar un billete en Renfe? Por decir. No sé si vosotros lo tenéis fácil o no, pero me temo que será complicado. ¿Cómo lo pago? ¿Cuál es el sistema? Joder, es que me meto con el invento y me encuentro con que voy a pagar con tarjeta y se me queda bloqueado el ordenador, etcétera, etcétera, ¿no? Con web, ¿puedo pagarlo directamente allí? Esas cosas que han ido desapareciendo. Hay mucha gente, sobre todo gente con dificultades cognitivas, que lo que le gusta es llegar al sitio y decir, oiga, que quiero un billetito, que voy de aquí a allí, y que una persona encantadora en una ventanilla le diga, pues puedes coger este sistema o el otro, no sé qué. Eso, pues lamentablemente las personas van desapareciendo en el sistema, ¿no? ¿Qué soporte llevo para el título, ¿no? O sea, lo llevo en papel, lo llevo en QR, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso es accesibilidad cognitiva. ¿Y cuál es, no sé, qué es lo que he reservado yo con mi reserva? ¿Cómo sé yo cuál es esa reserva, ¿no? Eso es en cuanto a
organizar eso, ¿no? Pero luego, bueno, yo te dejo que pases tú ahora con esto, porque si no... Por otro lado, tenemos dentro de la cadena de accesibilidad, ya cuando tenemos decidido esto, es la infraestructura construida, ¿no? La infraestructura construida. Dentro de lo que hemos visto antes, hay sistemas que tienen necesidad de tener infraestructura construida y hay sistemas que no. O sea, si te vas a coger un alquiler, vas a alquilar un coche compartido, pues no necesitas tener una infraestructura construida. Pero evidentemente, para cualquier sistema, como el metro, el tren, el que sea, por supuesto los aviones, pues tenemos un sistema construido, ¿no? ¿Cómo lo localizo? Y hablamos ya ahí, podemos mezclarlo con lo que hemos visto esta tarde del wayfinding, ¿eh? ¿Cómo lo localizo? ¿Cómo llego a ella? Si hay organizado un buen sistema de wayfinding para poder encontrar el sistema, la infraestructura del transporte al que voy a ir, ¿no? ¿Cómo me muevo luego cuando estoy allí? ¿Cómo me muevo por ella? Decíamos, bueno, tú en tu parte realmente estáis haciendo un desarrollo importante. Los aeropuertos se están haciendo de una manera importante, pero bueno, hay veces que te vas a estaciones de tren, por ejemplo, que en cuanto son un poco complejas, pues no sabes dónde tienes que ir a coger el tren que te toca, ¿no? ¿Cómo utilizo los medios que me está ofreciendo el sistema? ¿Cómo los utilizo? En el sentido, no sé, si necesito ir a tomar un bocadillo, ¿me lo está ofreciendo el sistema o no me lo está ofreciendo, no? ¿Cómo paso los controles? Una de las cosas que nosotros más problemas hemos tenido cuando viajamos con personas con discapacidad intelectual, porque es donde estamos, es cuando vamos a pasar los controles. Es un momento muy tenso. ¿Cómo los paso? Tanto en avión, en tren, en cualquier sistema. Cuando voy a pasar el control es un momento terrorífico, ¿no? ¿Hay ayuda fácil? ¿Hay alguien por ahí que me eche una mano? ¿No lo hay? En fin. Y por último, pues la infraestructura móvil, ¿no? Por eso es que este es un mundo muy complejo, el del transporte, ¿no? Bueno, ¿cómo sé qué es el vehículo que tengo que usar? O sea, el autobús, me da igual, el avión, el helicóptero, lo que sea, ¿no? ¿Cómo me muevo y me oriento dentro del vehículo? Hombre, en un avión no me muevo, pero sí está bien estar un poquito orientado, ¿no? Bueno, pues estoy yendo de Madrid a Barcelona. Bueno, a Barcelona sé que hay que ir en AVE, no hay que ir en avión. Pero me voy a Roma, pues oye, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Cómo voy? No sé, ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo me está mandando mensajes, no? ¿Cómo utilizo los medios que me ofrece? Si yo quiero tomarme algo dentro de un avión o dentro de un AVE o dentro de lo que sea, ¿cómo los voy a utilizar? Y todo eso hay que analizarlo desde el punto de vista de la accesibilidad cognitiva, no solamente desde el punto de vista de la utilización por personas con movilidad reducida o por personas con discapacidad sensorial, sino que hay que incorporar a todo el mundo, y en todo el mundo es a todo el mundo. ¿Cómo sé si voy bien? Aquí con el CEAPAT hemos hecho 2 trabajos a lo largo de los últimos años, uno dentro de Metro de Madrid y otro con Renfe. Y esta era una de las preguntas fundamentales. ¿Cómo sé si voy bien? ¿Cómo sé si voy bien si me estoy cogiendo el metro no sé, en Via Cayetana o a la Cayetana o voy a Badalona, si me estoy cogiendo, si estoy llegando, si me he cogido otra línea, en fin. ¿Cómo me anticipo cuando tengo que salir y cuando tengo que llegar? Eso es otra cosa que es absolutamente fundamental. Vamos a ver, yo últimamente voy bastante a Badalona y me voy en Rodalies, que es el sistema más rápido, y el problema es cuando te quedas sin la pantalla de televisión, que ocurre muchas veces. Yo no sé, o sea, como no me conozco, yo digo, joder, es que, vamos, es que aquí soy una de las personas con las que estamos trabajando, así de claro, porque es que no me entero, no sé dónde estoy y me entra pánico, ¿no? ¿Hay ayuda fácil? ¿Hay ayuda fácil? ¿Cuántas veces falta esa ayuda fácil, no? Y ya está, porque... No, fenomenal. Es que, claro, y es que todas estas preguntas que te hacen, al final lo que hacen es plantear... es el proceso mental, ¿no? Que es diferente en cada individuo, en cada persona. Y esa forma de ir concatenando, ¿no? Esos procesos mentales, cognitivos que tenemos todos en el momento en que tenemos que tomar una decisión, ¿no? Primero saber dónde estamos ubicados, hacia dónde tenemos que ir, cuál es nuestro destino. Claro, ahí empiezan a formularse todas las preguntas que comentaba Álvaro, ¿no? Y seguramente, en función de nuestra experiencia, podrán salir 500.000 preguntas más, ¿no? Pero cada una con el peso que merece, ¿no? Porque es precisamente ahí es donde se puede romper la cadena, ¿no? En el momento en que hacemos una pregunta que tiene una especificidad concreta con el entorno, con el lugar al que me dirijo,
y no existe la posibilidad de poder cubrir esa ruptura de la cadena, me fastidia la vida, ¿no? Lo que decías, ¿no? De la compra del billete, bueno, esto es fundamental, ¿no? A mí me pasó ahora en la compra de la máquina aquí en Madrid. Claro, no conozco el sistema y lo primero que hay que hacer es entender aquel sistema, ¿no? Y lo primero es, voy a pagar con el teléfono y digo, ¿y ahora cómo hago? Yo no llevo tarjeta de crédito en plástico, todo lo llevo con el teléfono. Pero claro, las máquinas no tienen contactless, entonces ya se rompió. tengo solo billetes de 50, no tengo más, porque no he tomado la previsión de traerme billetes, los dos billetes de 50 que llevo, claro, ¿y ahora cómo pago? Porque la máquina tacha el billete de 50 por un tema de seguridad. Entonces, claro, al final logré resolver y por eso estoy aquí, ¿no? O sea, no hubiese venido en taxi, lo que sea, pero es esa forma de entender, y es la complejidad de todo esto en el transporte, poder entender esa especificidad y tratar de trabajar en la medida de lo posible con la mayor cantidad de posibilidades intelectuales, cognitivas que tenemos todas las personas. Qué importante, ¿eh? Qué importante es tener en cuenta todos los detalles que a veces pasamos desapercibidos en la cadena de accesibilidad. Os contaba antes en el café que recientemente estuve en la República Checa y me sentía absolutamente incapaz de poder viajar por mí mismo, por lo complejo que era el transporte, localizar el billete, cómo sacarlo, el sistema, las vías, los nombres, todo lo complejo que podía llegar a ser, ¿no? Cuando te vas a otro sitio es cuando a lo mejor te das cuenta de lo difícil que son todos los pasos que hay que hacer hasta que subes al tren y confirmas que vas en la dirección correcta, que eso es igual, porque yo estaba ansioso, pero súper ansioso, nos hemos equivocado de tren y nos vamos en el sentido contrario. Claro, a esa situación se enfrentan muchas personas todavía hoy en día en nuestro país, en el día a día. Y esto tiene que ver con la siguiente pregunta, que es ¿a qué población beneficia la accesibilidad cognitiva en el transporte público y para qué población es indispensable? Evidentemente, con todo lo que hemos hablado ahora, a toda la población, ¿no? Pero hay un grupo de la población, las personas con discapacidad intelectual, y también afecta a un colectivo que, bueno, todos tarde o temprano tendremos una edad avanzada, esperemos llegar a esa edad, a partir de los 75, 80 años, y tendremos la posibilidad de disfrutar más de la ciudad, o sea, de utilizar más el transporte público. Entonces, en ese momento, la accesibilidad cognitiva, que es el gran reto que tenemos de aquí, de cara a los próximos, bueno, ya urgente, pero de cara a los próximos 30, 20 años, ¿no? Que es la famosa pirámide que se invierte, ¿no? De la transición demográfica, nos lleva a... Ahí vamos nosotros. Claro, a resolver. Si antes nos preocupábamos por la accesibilidad física, ¿no? Motora, las personas con movilidad reducida, y la sensorial también, que ha dado unos pasos enormes, la cognitiva, vamos, es que a todos nos va... De hecho, ya lo empezamos a ver, lo empezamos a notar, ¿no? Cuando nos encontramos con nuevos sistemas que dificultan la comprensión. No sé si yo creo que bueno, Álvaro... En un par de preguntas. Sí. Bueno, no, vamos, yo creo que en esto estamos de acuerdo. Además, yo creo que en la primera, insisto en lo primero que has dicho, Cristina, o sea, esto va dirigido a todo el mundo. Además, cuando estamos trabajando dentro del mundo de la accesibilidad y de la accesibilidad universal, nos damos cuenta que todo tiene que ver. O sea, no podemos hablar de accesibilidad física sin hablar de accesibilidad sensorial y sin hablar de accesibilidad cognitiva. Yo la accesibilidad la entiendo como la rueda de un coche. Todo está junto, todo tiene que estar conjuntado, tiene que estar todo, y además no la ves. Cuando tú ves una rueda andando, tú no ves el trocito de la rueda que le toca. No, está todo en el mismo sitio. Y eso es algo en lo que hay que, más que reflexionar, hay que ponerlo absolutamente en práctica. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha estado fallando hasta ahora y todavía falla cuando hablamos de accesibilidad? Es incorporar la accesibilidad cognitiva como no como una pata, sino que es algo intrínseco dentro de la propia accesibilidad. Pues mira, justamente viene a alusión de la siguiente pregunta. ¿Cuáles crees que son las principales dificultades de accesibilidad cognitiva que se dan en el transporte público ahora mismo? Yo creo que algunas ya las habéis comentado, sí, pero bueno, por subrayarlas. Sí, yo creo que en primer lugar, desde luego, vamos a programar el viaje que vas a hacer o el recorrido que vas a hacer, y luego bueno, llegar y luego moverte dentro de la instalación. O sea, dentro de la instalación a veces es muy complicado, ¿no?
Y finalmente, pues cuando estás dentro del medio de transporte o que estás utilizando la estructura móvil, pues tener la seguridad, eso, de que estás yendo a donde tienes que ir y que tienes que bajarte cuando te toca bajarte, porque en avión no hay otra. Pero en tren, cuando tienes recorridos en un cercanías o en un metro, que es el más cercano, o en un tranvía, hay que saber anticiparse. Y eso te lo tiene que decir el sistema de móvil. El sistema móvil te lo tiene que estar contando permanentemente. O cuando te pones en la parada de un autobús, ¿no? Ha habido, o sea, en la evolución de... Eso ha venido... Primero vino por la accesibilidad sensorial, que te anticipe que viene un autobús y el autobús tal. Resulta que eso, claro, cuando lo hemos ligado con accesibilidad cognitiva, pues ha venido bien a todo el mundo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Hay un matiz que antes se nos ha olvidado, que quizás en la población tenemos que tener en cuenta que España también es un país turístico y que hay población inmigrante. Entonces sí que es cierto que lo notas, porque tú cuando te vas a otro país lo notas, pero cuando te visitan también notan cuando las cosas son sencillas y los procesos son sencillos, y hay para alguna gente que es fundamental. Y la siguiente pregunta sería: ¿qué medidas de apoyo a la accesibilidad cognitiva sí que están funcionando bien? Pues si podemos poner algún ejemplo, ¿no? En este caso... Sí, empezamos. Sí. ¿Se puede pasar arriba? ¿Esta presentación? Vale, perfecto. Bueno, hablaré, Como si no estuviera intentaré, preparado esto. a ver si voy muy rápido, por favor, a los compañeros que están haciendo la interpretación en lengua de signos, que a veces voy como hace poco una compañera lo decía, que vamos tan rápido que vamos como el WhatsApp cuando pones a por dos, ¿no? La comunicación, que estás acostumbrado a que todo va tan rápido, ¿no? Y es tanta la información que, por favor, hacedme una seña y ya bajo un poco la velocidad. Bueno, lo que presentaré a continuación es el trabajo de un equipo. Bueno, aquí tenemos la suerte de estar nuestro director, compañero Raúl Casas, está por aquí, de TMB, del equipo de accesibilidad y señalización. También comentar solamente a modo anecdótico que hasta hace poco señalización estaba fuera del equipo de accesibilidad y ahora formamos parte del mismo equipo. O sea que a la accesibilidad cognitiva perfectamente ahora sí podemos empezar a hablar de una señalización para todos, ¿no? Me centro en esta primera frase que la escuché hace unos días y me pareció fantástica, del Premio Nobel de Economía en el año 1978. Decía: algún día la abundancia de información va a crear una absoluta falta de atención. Y es lo que nos está pasando actualmente con la cantidad de estímulos, la cantidad de inputs que recibimos, producto tanto de las redes sociales, medios de comunicación, y todo esto nos obliga a llevar a unos niveles de simplificar al máximo nivel todos aquellos mensajes que son fundamentales para poder movernos y para poder utilizar la ciudad. En este momento, y hace poco se ha incorporado con nosotros Cristina dentro del grupo del CEAPAT, estamos desarrollando un trabajo de unificación de criterios, y aquí esto sonará muy ambicioso, pero la meta es poder tener pictogramas unificados dentro de nuestra red de transporte público a nivel estatal. Dentro de un grupo de trabajo de la Asociación de Transportes Urbanos y Metropolitanos de España, ATUC, hemos creado este grupo de trabajo donde nos sentamos muchas empresas del transporte ferroviario y de superficie para ver cómo son sus pictogramas y de qué forma podemos establecer unos parámetros técnicos claros y que luego puedan ser, antes de salir publicados, puedan ser evaluados por distintos grupos de la población para poder efectivamente quedarnos o decidir cuáles son aquellos pictogramas y signos gráficos. Como comentaba Álvaro antes, ¿no? La infraestructura varía muchísimo. En el caso de nuestro de TMB, tenemos estaciones que con pocos metros ya llegas al andén, pero tenemos estaciones que tienen una dificultad añadida, que son estaciones que le llamamos tipo pozo, las que tienes que bajar unas 10 plantas para poder llegar al andén.
Entonces, claro, esa necesidad de tener que bajar de entrar casi en el centro de la Tierra, hay personas que no se sienten seguras bajando por ascensor hasta los andenes durante tanto tiempo, ¿no? Y también tenemos una infraestructura que va en viaducto, a nivel ferroviario, ¿no? Entonces, claro, aquí la comunicación, esto que comentaba antes, ¿no? Estos procesos mentales que vamos concatenando, ¿no? Para poder entender dónde nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos, varía en función de una infraestructura ferroviaria. Y en el autobús es completamente distinto porque vas a otra velocidad, el autobús tiene un dinamismo que no tiene el metro, el metro siempre va sobre rieles, en cambio el autobús puede cambiar de ruta si hay alguna incidencia, si hay alguna manifestación, y eso produce también una alteración en nuestra comprensión de la ciudad. Bueno, y el material móvil, como comentábamos antes. Entonces, dentro de este grupo de trabajo lo que queremos es clasificar, ¿no? Tanto por función como por ubicación estos pictogramas. Y claro, nos encontramos con una variedad, esto es una síntesis de todos los pictogramas, una variedad de pictogramas que al final lo que quieren comunicar es exactamente lo mismo, hacia dónde tenemos que ir, qué encontramos en un sitio, si son los ascensores, si son las escaleras, si es el andén, si el andén es en curva, si hay gap, si no hay gap, bueno, una cantidad de información bárbara. ¿Cómo unificamos todo esto? Es donde nos encontramos ahora mismo, ¿no? Y esto, bueno, un caso de TMB, de toda la información que nosotros tenemos en andén, cómo se muestra, cómo se representa y los diferentes niveles de información y la comunicación, cómo puede verse complejizada en función de la estación en la que nos encontramos, ¿no? Situaciones laberínticas como esta, ¿no? Donde la infraestructura no ayuda en lo más mínimo. Aquí en esta fotografía muestro un grupo de escaleras que conducen a un mismo sitio, pero aquello parece un laberinto. Son 3 escaleras que todas llegan al mismo espacio y la señalización, cuando la ves, no ayuda en nada. Entonces, claro, cuando hicimos el Navilens fue un reto, porque el reto de Navilens era narrar qué te encontrabas ahí. Entonces, claro, lo que provocaba decir es, esto es un laberinto, señor, escape, salga por otro sitio, ¿no? Porque aquí va a ser complicadísimo encontrar la salida. No, y al final narras, buscas, lo que haces con el Navilens es buscar en estos puntos de decisión de gran complejidad, buscar los caminos más cortos y más seguros, ¿no? Entonces, y siempre dar una alternativa distinta a lo que estamos viendo si aquello se complejiza mucho, ¿no? Entonces, claro, en esta fotografía vemos una gráfica, vemos distintos elementos de señalización, flechas que están en horizontal, flechas que están en diagonal, bueno, es un poco liado, ¿no? O situaciones muy específicas como esta, ¿no? 3 flechas que te indican en diagonal la salida hacia arriba, donde te indican Renfe, Rodolías, aeropuerto, bus. Pero claro, la verdad, hay problemas en esta estación. Esto es en Sanse Estación, para poder ubicarte, ¿no? Cuando podemos tener una gráfica que ya con una sola flecha que te diga salida, surtida, exit, way out, puedes encontrar perfectamente hacia dónde dirigirte. Bueno, es esa búsqueda, ¿no? De ver cómo podemos salir de situaciones complejas de la forma, digamos, más óptima posible, ¿no? Luego podemos entrar en Navilens, que ya seguramente todos conocéis. No sé cómo estamos de tiempo, si podemos... Nos quedan todavía, tenemos un poquito de tiempo, ¿no? Nos quedan 10 minutillos. Sí, podemos dejar al final unos minutos también para la... Hemos empezado menos 20, o sea que tenemos ahí vale. un ratito todavía. Vale, o sea que podemos hablar un poco. Bueno, Navilens, todos conocen el sistema, ha sido una apuesta de TMB por incorporar dentro de la red de bus, que bueno, ahora en imagen ven un plano, pero el plano es solamente para mostrar la complejidad de la red urbana de Barcelona y bueno, y de cada ciudad, de gran escala, y poder colocar etiquetas Navilens en todas las marquesinas, que en total tenemos, el dato lo tengo aquí, número de paradas, 2.663 paradas. O sea, es una cosa tremenda, ¿no? Dar un mensaje distinto en cada una de las marquesinas sobre tanto del servicio como del entorno inmediato, ¿no? Si hay si hay un carril bici, si la parada está en andén o está en la acera, etc., ¿no? Y también... bueno, esto es un poco la infraestructura, cómo son nuestras marquesinas, dónde van ubicadas las etiquetas, y también en la red de metro, que aquí es donde la complejidad aumentó, porque teníamos que decir dentro de una infraestructura que varía, como veíamos en las imágenes anteriores, teníamos que decir cómo
tenías que moverte dentro de esos espacios. Puedes moverte de esos espacios de forma segura, ¿no? Tenemos un andén, hay que tener cuidado con el paso del tren, y todo esto hay que calcular tamaños de etiquetas, mensajes que se daban, etcétera, ¿no? Una apuesta que hicimos en TMB desde el inicio, y fuimos el primer sistema de transporte público que implementó este sistema, ¿no? Bueno, paso algunas imágenes porque para no alargarme mucho. Y la posibilidad de que Navilens nos dé información del entorno exterior. Esta etiqueta, por ejemplo, si la pueden leer ahora con el teléfono, veréis que nos da información del entorno exterior. Es decir, con el Google Street View podemos hacer un enlace. Con el Navilens podemos hacer un enlace del Google Street View, y desde el propio vestíbulo podemos saber qué información, cómo es nuestro entorno, qué sucede arriba, antes de pasar por la línea de peaje y validar nuestro ticket, ¿no? Bueno, son todas estas capas que se pueden ir agregando a un sistema muy potente, que al final lo que intenta es facilitar la movilidad de las personas, ¿no? Al igual que los intercambiadores de bus, ¿no? Esta gráfica que muestra un poco el metro y bus, ¿no? Que no son dos elementos aislados, son elementos que están interconectados, ¿no? Bueno, todo esto ha llevado a pruebas pilotos en distintos países que han sido muy bien acogidas, muy bien aceptadas, en Los Ángeles, en Singapur, en Bilbao, ahora recientemente en París, y nos llevan a decir, efectivamente, la apuesta por este sistema ha tenido sentido, ¿no? Y hay que seguir apostando, hay que seguir trabajando en ello. Y por último, ya para acabar, estamos trabajando con esta visión en la accesibilidad cognitiva en el nuevo mapa de la red ferroviaria de Barcelona. Esto en colaboración con un experto en cartografía y accesibilidad cognitiva, el Juk Serovic. Seguramente lo conocerán porque es una persona que durante los últimos, toda su carrera profesional se ha dedicado precisamente a optimizar los mapas de las redes ferroviarias en las ciudades de mayor densidad, ¿no? Y se acercó un día a nosotros y vimos que había mucho potencial. De hecho, nuestra red requiere una revisión sobre su propia configuración geométrica y morfológica, y nos hizo una primera propuesta que nos pareció fantástica. Aquí ven, este es el mapa actual de nuestra red, es la red de metro que se posa sobre la forma urbana de la ciudad de Barcelona, donde hay unos límites muy claros: el Mediterráneo en la parte inferior, en la parte superior la montaña, Collserola, y a los lados izquierdo y derecho los ríos, el Llobregat y el Besós, ¿no? Unos límites naturales muy claros, y sobre esos límites, junto a esos límites, crece la ciudad de Barcelona, se genera toda la trama urbana. Y claro, sobre esa trama urbana aparece esta red ferroviaria que tenemos en la gráfica, con colores, ¿no? Cada color identifica una línea, ¿no? Y además otros operadores también del transporte público. En este mapa actual vemos que hay zonas que tienen muchísima información, que por ejemplo calles que no se leen o estaciones de metro que no se leen por la complejidad, ¿no? del propio sistema ferroviario. Identificamos esas zonas de mayor complejidad y planteamos, fíjense en este plano donde ya se ve como el mapa es más limpio, hay más facilidad de lectura de las distintas estaciones, se entienden mejor los intercambiadores, se entiende el final e inicio de líneas. En el mapa anterior veíamos que, por ejemplo, la línea 3, una línea de Barcelona junto con la línea 9, aparecen graficadas de la misma manera, ¿no? Y se repiten ambos finales de línea, zona universitaria en color verde y zona universitaria en color naranja. Pues ya en el nuevo plano vamos a tener una sola identificación, un solo color, letra blanca con fondo negro, garantizamos el máximo contraste, y además utilizamos el imaginario colectivo, que es lo interesante de este proyecto. De una escala global vamos a la escala individual, a la escala de la estación, porque nuestras estaciones se identifican con ese fondo negro. Qué importante, la simplificación, ¿no? Menos es más. Yo creo que me quedo con eso y con todos los cambios que estáis haciendo, que son impresionantes, Rafa. La verdad es que tendríamos para otra media hora más solamente con esta presentación. Y solamente Sí. este plano se basa en una base estructural que tiene que ver con la forma urbana de Barcelona. Dos grandes avenidas, Avenida Meridiana, Avenida Paral·lel,
el Paseo de Gracia y la Gran Vía, apoyados en esa trama urbana de la retícula de Cerdá, con la avenida Diagonal. Eso nos genera una estructura dentro de nuestro plano y le da sentido a esa nueva forma de entender el plano de metro, el mapa de metro de la ciudad de Barcelona. Ya con esto... No, bueno, es que es apasionante, nos podríamos quedar escuchando de toda la tarde, la verdad. Lo único que vamos ya, ahora sí, ajustados de tiempo, y yo no sé si Álvaro también tenía algo que comentar en este punto, por darle la oportunidad también, porque tenía... Voy a cerrar la presentación y vuelvo a abrir la mía. Nada, es simplemente hablar de 4 buenas o 5 buenas prácticas que hemos considerado interesantes. Ahí, ya está. Si la puedes pasar a pantalla. Ahora. Vale, son 5 buenas prácticas. La primera... ¿El qué? ¿No se ve bien? Sí, vale. La primera es, y volvemos sí que cosas directas con la accesibilidad cognitiva, información comprensible, corta, clara y básica, adaptada a lectura fácil, en texto, imagen, maquetación y formato. Pues esto se ha hecho en Metro de Madrid con una guía de uso en la que ha colaborado Plena Inclusión y Adapta. Y yo creo que hemos estado todos implicados. O sea, ha salido un producto, y esto es un producto, creo que bastante accesible. Nuestra gente dice que comprendo la información cuando está en lectura fácil, ¿no? Otro tema importantísimo es la aplicación de medidas de accesibilidad cognitiva en los entornos, en los productos y en los servicios. Comprender es usar. Por ejemplo, hay unas nuevas máquinas, todavía son muy poco conocidas, pero que recomiendo que vayáis a usarlo algún día, que están en la estación de metro de Gran Vía, en la nueva estación de metro de Gran Vía. Son unas pantallas que fijaros el tamaño que tienen. Son auténticas televisiones puestas en vertical, donde Metro ha estado trabajando bastante tiempo en esto. Nos ha consultado mucho al CERMI en este tema. Y todavía no está conseguido el nivel de accesibilidad que nos gustaría, pero va por un camino bastante bueno. Y sobre todo que están abiertos a que hagamos luego ya equipos de validación desde el punto de vista cognitivo, aunque está bastante trabajado. Dentro de una cosa que es, hay una parte en Metro de Madrid que es imposible de hacerlo fácil, que es el sistema tarifario. O sea, eso tendría que ser una política de cambiarlo. No os quiero ni contar lo que es, porque es un auténtico espanto. Eso no se puede hacer fácil porque es que no lo es. Así de claro, vamos, es imposible. Otra buena práctica es la formación a la persona usuaria y a los profesionales. Y esto tenemos una por parte de la MT, que tiene un programa que es el programa Lara, en el que se llama Creemos en tu autonomía, donde se enseña a personas, en concreto con discapacidad intelectual, a utilizar una línea de autobús concreta cuando es una persona que está de una manera rutinaria utilizando ese servicio. Y le ofrecen a las familias la posibilidad de hacerle una formación para que sepa utilizarlo. Pues, chico, esto es accesibilidad también. Esto es accesibilidad cognitiva y nos parece que es una magnífica práctica, ¿no? También en Metro de Madrid ha hecho un tema muy parecido, en donde han formado ya más de 50 personas con discapacidad intelectual. En el Metro llevan también en MT aproximadamente también 50 personas formadas. Y claro, pues si me enseñan puedo conseguirlo, si conocen lo que necesito es más fácil que me lo den, ¿no? Y luego, bueno, pues decir que tenemos en AENA, en el sistema de transportes aéreos, un servicio que se llama Sin Barreras, donde lo importante es la persona. Hay una atención personal. Es una atención personal donde si tú solicitas el servicio, estás acompañado desde que llegas al punto de concentración hasta que llegas al avión y después, cuando llegas al aeropuerto en el que sea, te están esperando para llevarte por lo menos hasta el medio de transporte siguiente, ¿no? No sale aquí, pero hay... antes en Renfe había una cosa que se llama el servicio Atendo, que funcionaba muy bien, y ahora lo ha heredado Adif, porque este servicio ya no lo lleva Renfe, al haberse separado de una manera tan drástica.
hay un servicio que heredado de Atendo que no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero bueno, que está también ahí dando sus pasos y la idea es lo mismo, que cuando tú llegas a un cierto punto de la estación de tren, te están esperando, te hacen el acompañamiento hasta que estás dentro del tren y cuando llegas a destino te van a recoger al tren, al vagón que te corresponde, a tu coche, y te dejan en el servicio correspondiente. Me parece que son unas prácticas, buenas prácticas, que de cara a la accesibilidad cognitiva, pues es también interesante recogerlo. Que estamos ya en el camino de empezar a avanzar hacia las buenas prácticas en accesibilidad cognitiva, como hemos podido observar, aunque queda muchísimo trabajo por hacer. Y lo que no nos queda es tiempo para las siguientes preguntas. Teníamos aquí varias preguntas sobre qué trabajo queda por hacer, en qué medida cambiaría la legislación, nuestras actuaciones, cómo creéis que deberían participar las personas en estos cambios, y cómo, vamos a dejar que pregunte el personal. y cómo veis, claro, efectivamente, pero no podemos alargarnos más porque ya hemos llegado hasta… Sí, y vamos a pasar al turno de preguntas donde queráis. Sí. Al menos un par de preguntas por lo menos, que estamos ya justo. Bueno, es que es interesante porque también un poco el hacerlo por la tarde, los seminarios, era para que la gente de Sudamérica pudiera verlos en directo, ¿no? Y entonces una pregunta que llega desde México al chat y dice, ¿sabes si México está proyectando planes de accesibilidad de este tipo? Yo creo que es algo parecido a lo de TMB, porque creo que lo ha preguntado cuando estabas hablando tú, Rafa. No tenemos… No hay más información sobre qué planes, a qué planes se refiere, son planes de accesibilidad. ¿Saben si urbano? México, que yo digo México, Sí. está proyectando planes de accesibilidad de este tipo? ¿Sabemos Lo que algo? sí sabemos es que en la red en México federal, en la red de metro, sí que fueron un poquito pioneros en la utilización de pictogramas distintos para poderte orientar dentro y poder, más bien, identificar de una manera sencilla la estación en la que estás. Y eso nos ha enseñado a todos. Sí. Ahora, ya no sé si luego habrán, porque no contenemos, pero sí es cierto que eso fue una buena práctica de hace tiempo que nos enseñó a los demás. Pues sentimos no saberlo, pero realmente sí conocemos esa buena práctica, es cierto que ha sido un referente, pero no conocemos si hay planes específicos de cognitiva en México ahora mismo. No, a nivel cognitivo sí que están trabajando evidentemente por ser signatarios de la Convención de Naciones Unidas y hemos tenido también, bueno, ya a título profesional, hace años, haber estado en México viendo temas sobre todo a nivel de formación. A nivel académico sí están trabajando, pero ya en la práctica, claro, dada la dificultad de sus ciudades, Ciudad de México es que no sé cuántos millones de habitantes el transporte público mueve al día. Creo que me decían en aquel momento que eran aproximadamente unos 30 o 40 millones diarios de personas. Quizás me quedo corto, ¿no? Pero claro, es de una dificultad y una complejidad tremenda. Hola. Hay una frase que se ha repetido aquí que me gusta recalcarla, porque habla de accesibilidad cognitiva y es conseguir comprender a la primera. Me parece tan claro, o sea, eso recoge completamente lo que es la accesibilidad cognitiva, ¿no? Qué importante es que sea la primera y que no haya que estar pensando delante de algo si esto lo entiendo o qué me están queriendo decir, ¿no? Esto me parece, yo trabajo en el tema y me parece que las personas que son las que nos hacen reconocer si nuestros productos, nuestros entornos y nuestros servicios se comprenden a la primera son las propias personas, ¿no? La pregunta es, ¿cómo intervienen las personas validadoras o evaluadoras para hacer fácil todos los servicios del transporte? Adelante, Álvaro. Adelante. ¿Cómo intervienen? Pues es una… realmente ahora mismo es algo que es fundamental. Es algo que estamos intentando trasladar a todas las entidades, a toda la sociedad, a la administración y a todos lados. Y es que los propios usuarios
y los propios usuarios con dificultades cognitivas son los que, lo decía antes Carlos en el tema de los videojuegos, ¿no? Que me ha gustado mucho, que son los propios usuarios los que tienen que participar en el proceso de producción. Cuando decimos en el proceso de producción quiere decir que cobren, ¿eh? O sea, no se trata aquí de vivir y de trabajar gratis, que cobren, o sea, porque están haciendo un trabajo. Y ese trabajo es muy importante. Tienen que participar dentro del proceso de producción y dentro del proceso del diseño. Nosotros en esto decimos, ¿verdad, David? Que aquí hay un proceso que es de adelante y de atrás, de ida y vuelta. Tú vas diseñando, lo compartes con los usuarios de perfil tipo, ¿no? Lo que llaman el focus group, así de una manera muy cursi. Lo participas y aprendes de las cosas que has diseñado que no son correctas, con lo cual lo tienes que volver a rediseñar. Pero no basta con eso. Hay que volver otra vez a pasarlo por el tamiz de los usuarios para comprobar que de verdad funciona. Poco más que añadir, que realmente además está siendo una oportunidad de promoción laboral, en el caso de las personas con discapacidad a las que representamos, que sí que están aportando ese granito, se están convirtiendo en técnicos, en compañeros a veces de igual a igual, y en un trabajo que ya no es el de peón de jardinería, sino en un trabajo que aporta, cambia su visión, y además es que realmente es indispensable, porque si no, nosotros solos no podemos. Con lo cual, pues qué papel es fundamental y además clave a veces en algunos procesos para poder medir realmente si las cosas funcionan. Esta pregunta es muy importante porque, de hecho, dentro del equipo de accesibilidad universal, cuando se creó ya en el año 2018, más o menos, dentro del equipo no solamente hay el especialista conocedor de la normativa, como es el caso de mi compañera Ana y yo, sino también existe la figura de la persona que va a encargarse de establecer la comunicación con todas las entidades y con todo el mundo asociativo, con absolutamente todo nuestro público vinculado a este sector, a la discapacidad, que es la figura de nuestra compañera, la Mireia Garrido. Claro, es fundamental porque cuando, por ejemplo, implementamos en Navilens, la relación no solamente con la Organización Nacional de Ciegos de España, con la ONCE, sino con todas las entidades que también tienen que opinar y que decir cómo puede mejorar el sistema, porque ellos al final serán los beneficiarios de esta herramienta, ¿no? Y así para todas las mejoras que podemos llegar a producir en el transporte público, ¿no? Pero son mejoras que se producen por la implicación y el trabajo casi a diario que tenemos en Barcelona, ¿no? Que además tiene un poder asociativo muy grande, muy potente, y esto también ha facilitado que esta red relacional se configure y se consolide con los años. Bueno, llega otra pregunta. ¿Qué alternativa hay para las personas que no pueden ver estos paneles interactivos, Álvaro? Era cuando... Sí. Creo yo, la de la Gran Vía, ¿no? Estamos hablando del Metro de Madrid, ¿no? Sí. Y luego tengo otra pregunta, que van llegando al chat, ¿vale? Sí, está perfectamente organizado. De hecho, el diseño del producto está hecho para todo el mundo y tiene una parte muy importante que hemos estado validando para personas que no ven. Funciona vía voz, navegación por voz. Entonces, hemos estado controlando mucho cuáles son los mensajes de voz para poder irle contestando a la máquina. O sea, la máquina te va preguntando. Te pregunta en primer lugar, primero te indica algo que tienes que saber y si no, eso por lo menos en Madrid las personas que no ven saben que en todas las máquinas de expendedoras hay la forma de activarlas es en la parte de abajo izquierda. Tocándola es donde funciona, donde se pone en marcha el sistema por voz. Entonces, tocando el panel allí, además, que no es un área muy cerradita, con lo cual te puedes equivocar, o sea, que es algo que puedes hacer un cierto recorrido, se activa el sistema por voz. Y con la navegación por voz, con un sistema
complejo de diseño, pero fácil de usar, que es lo que hemos estado controlando, hemos estado validando con personas que no ven, terminas yendo a comprar el billete o recargar la tarjeta o el abono transporte o lo que sea, o sea, a que te dé el servicio de la máquina. Es muy complejo con lo que os digo, cuando se entra en el sistema tarifario complejo que hay en la Comunidad de Madrid, que es muy, muy complejo, ahí el asunto es más complicado, pero cuando normalmente eso, o sea, eso son combinaciones así que para ir a lo mejor a, yo qué sé, a Fuenlabrada resulta que tienes que utilizar el área no sé qué o el área no sé cuántos. Bueno, normalmente como los recorridos suelen ser prácticamente los mismos siempre, pues se aprende por el uso y se termina utilizando. Pero lo importante es que es una navegación por voz donde un sistema de preguntas y respuestas, la máquina habla y tú le respondes. Y la máquina, hemos insistido mucho, por ejemplo, en cuando hay errores que pueda volver para atrás. O sea, le estoy dando una información errónea, la máquina siempre confirma, te pide confirmar si lo que estás diciendo es correcto o no es correcto. En fin, se ha tenido muy, muy en cuenta. Sí, la otra pregunta, y cuando tú nos digas, no sé si vamos cerrando, vale, pues, como veáis. Bien, hago esta pregunta, sí. Y son dos en una, yo creo. ¿Hay en Bus de Madrid un programa como el programa Lara de Metro? Sí. ¿Para bus y para otros medios de transporte o tren también? Interurbano, me va diciendo aquí el chat. Ah, interurbano. No, en interurbano no. Este es un programa de MT y de Metro de Madrid. ¿El Lara? Sí. No es, que yo sepa, en interurbanos no existe. No existe y tampoco en cercanías y en ningún otro sitio, vamos. O sea, este es solamente es en Metro y en MT. Pues nada, ¿alguna última pregunta? Sí. Hay dos últimas preguntas. Hola. La pregunta va un poco orientada a, de la misma manera que en otros ámbitos existe la figura del facilitador para la toma de decisiones. Está previsto, porque siempre nos estamos poniendo en el caso de que una persona ya sabe el medio de transporte que le conviene o que va a utilizar. ¿Qué pasa? O sea, ¿hay alguna iniciativa en este sentido de un facilitador humano, no una máquina, algo que no recaiga solamente en las destrezas con las que cuente la persona, porque claro, son muy variables de unos a otros? Un facilitador que ayude a tomar la mejor decisión. Yo quiero ir, pues como habéis dicho antes, de Barcelona a Cuenca y existen múltiples posibilidades de hacerlo, ¿no? Alguien que, existe alguna iniciativa, es la pregunta, un facilitador humano que ayude a tomar la decisión de qué es lo que me resultará más fácil, más confortable, más seguro, más previsible. Es que la pregunta viene, vamos, fantástica, porque es que hoy, justo a esta hora, bueno, no sé si ya habrá pasado, se decidían las 3 mejores propuestas de un concurso que se hizo a nivel interno en la empresa de innovación. Tenemos un departamento, tenemos un departamento de innovación y se hacen habitualmente, bueno, propuestas, ¿no? Se lanzan un tema y participamos los que podemos participar. Y de esta selección de unas 20 propuestas se eligieron 3 y una de ellas era precisamente la persona de innovación, porque claro, todas tenían que ver con temas de tecnología, pantallas, etcétera, ¿no? En Bus, que existiese una persona que diese apoyo en el momento que se necesitara sobre el viaje, temas de accesibilidad, bueno, todo lo que pudiese darse, ¿no? Claro, el bus es un espacio muy, muy reducido, esa persona tenía que estar en un sitio concreto, además es un voluntariado, ¿no? Entonces, claro, siempre salía la pregunta, bueno, ¿y qué pasa si el autobús va lleno y viene una persona que no está vinculada a esto y se coloca en ese lugar, ¿no? Le caerán a preguntas, ¿qué pasará, no? Pero es interesante porque es volver al origen, ¿no? A esa necesidad de conectar, de comunicarse cara a cara, que puede llegar a facilitar, dependiendo de la pregunta y de la necesidad, esa comunicación, ¿no? Dejando siempre el apoyo de la tecnología como un apoyo, ¿no? Pero yo creo que es interesante. Vamos a ver. Si hablamos, el facilitador lo tiene que poner, digamos, la compañía en la que estás. Entonces, en Madrid,
Pues curiosamente con las máquinas estas nuevas, el otro día personalmente fui porque tenía una reunión en Metro para comprobar, ver la evolución de las máquinas, y nos fuimos a la estación de Metro de Gran Vía y nos fuimos a la máquina. Y para mi gran sorpresa y satisfacción, había personas del sistema, o sea, personas de Metro que estaban allí atendiendo a todo el mundo, porque además es un sitio muy crítico, hay cantidad de turistas, atendiendo a todo el mundo para facilitarles el utilizar la máquina. Mira, cuando todo ese trabajo lo hacemos desde CERMI, no como Accedes, eso es nuestra empresa, sino como CERMI. Cuando Metro nos comunicó hace unos cuantos años que iban a quitar al personal de las estaciones por ahorrar, nos echamos las manos a la cabeza y le dijimos, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? Eso es una locura. Eso es una locura, porque el mejor sistema, la cadena de accesibilidad, deja de romperse cuando hay una persona que te informa. Y efectivamente, en Metro, pues ya lo hemos visto. O sea, están volviendo a poner a personas para poder ayudar a la gente, porque es que la gente se pierde, es normal. Es una infraestructura muy fuerte, y eso que el sistema de señalización de Metro parece ser que es de los mejores del mundo. Sí, bueno, aún así te pierdes, porque hay veces que las señales, bueno, pues no están bien, o porque simplemente entras en una estación con estrés, o entras cansado, o estás lo que sea, ¿no? Entonces no ves, no lo sigues, ¿no? A Renfe le ha pasado lo mismo. Renfe también llegó un momento que empezó a quitar la gente. Si vas a la estación de Atocha ahora mismo, en la parte de los tornos de cercanías, hay unas cuantas personas dedicadas exclusivamente que están dando vueltas por ahí, que están a atender a las personas. Y eso pasó lo mismo. Cuando Renfe decidió quitar a la gente, dijimos, ¿pero dónde vais? Pero no os dais cuenta que es que lo rompéis, es que rompéis la cadena de la accesibilidad. Y bueno, pues ahí también nos hicieron caso, afortunadamente. Luego, pues depende de los sitios, claro. Pero tiene que ser, evidentemente, la compañía que presta el servicio que ponga a las personas. Bueno, queda una última pregunta, porque ya sí que nos hemos ido mucho de tiempo y tenemos que cerrar el seminario. Buenas tardes. Yo estaba pensando en cómo todas estas medidas son importantes para garantizar este derecho de accesibilidad cognitiva, pero no me resultó claro cuanto a la otra componente, digamos, de la accesibilidad cognitiva, que es la participación. ¿De qué manera se está garantizando y se puede seguir aumentando esa garantía en términos de comunicación e interacción en personas con discapacidad que tienen pluridiscapacidad y que por lo tanto tienen muchas dificultades de comunicación o utilizan sistemas alternativos y aumentativos de comunicación? ¿Cómo están preparados el sistema de transportes para poder atender a estas personas y apoyarlas en su autonomía también? Gracias, básicamente. En Barcelona, sí. Bueno, en Barcelona sabéis que, bueno, no sé si lo conocéis, pero tenemos el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, que forma parte del ayuntamiento, y dentro de este instituto se generan mesas de trabajo con distintos, ¿no?, con los técnicos, ¿no? En el caso de TMB, con técnicos, y se valoran y se ven y se trabajan con todos los grupos de personas con discapacidad, incluso con múltiples discapacidades, ¿no? Para poder llegar al mayor y garantizar la movilidad de las personas que así lo necesitan, ¿no? Tenemos identificados cuáles son los problemas que nos encontramos dentro de, sobre todo en Metro, y tenemos un plan de cara a los próximos años. No me atrevería a decir exactamente cuántos años, pero esperemos que sea antes del año 2030, poder tener solventada todas estas barreras que actualmente se producen, que se siguen produciendo en el transporte público, ¿no? Sobre todo en el ferroviario, que es el más complejo para poder movernos. Sí. Aquí volvemos otra vez a que depende mucho de la compañía, depende mucho de quién esté prestando el servicio.
Yo recuerdo una vez en Renfe que se montó un lío de mucho cuidado porque un amigo nuestro que tiene parálisis cerebral venía de Málaga para acá y al supervisor del tren, se le ocurrió decirle que no podía viajar porque tenía que viajar acompañado. Esta persona, pues es como muchas personas con parálisis cerebral, que tiene unos problemas de comunicación verbal brutales. Vamos, no te puedes comunicar verbalmente y además estamos hablando de una época donde no existían, digamos, las asistencias tecnológicas tan buenas que como puede haber ahora a través de una tablet o de un teléfono móvil. Estamos hablando hace 12 años, una cosa así, que la tecnología en ese sentido pues estaba muy atrás. Se montó un lío de mucho cuidado, el tío al final consiguió meterse y bueno, le montamos un pollo como Dios manda a Renfe. Eso ahora mismo empieza a ser mucho menos. O sea, Renfe, y te hablo de Renfe, sí que se ha espabilado y sí que si tú avisas, claro, tienes que avisar con tiempo, se organiza como para poder ir. No todo es perfecto, no todo es maravilloso y depende también luego al final de la persona que toque allí del servicio correspondiente. Pero en el sistema aéreo ha habido problemas por un tubo. O sea, hay compañías aéreas que no han permitido volar a personas con discapacidad solas, que no han permitido. Y eso al final depende de la compañía aérea. Depende de la compañía aérea. Entonces, bueno, nosotros desde el movimiento asociativo lo que hacemos es montar la bronca y presionar y juntar y si es necesario meterlo en la prensa. Denunciar, claro. Denunciar. Claro. Denunciar. Pero depende de la compañía. Las leyes llegan hasta donde llegan. Pues si este seminario ha llegado hasta donde ha llegado, nos daba para otras 2 horas, son casi para un monográfico, además, es que es increíble. Hemos dejado la mitad de las preguntas sin responder, pero no da para más. Muchísimas gracias, Álvaro y Rafael, de verdad. Nos habéis abierto el apetito por conocer más de la accesibilidad cognitiva en el transporte y esperemos tener oportunidades en el futuro. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Y ahora, por favor, Cristina y Lucía. Sí. Bueno, pues nada, solamente no queremos asustaros. Solo subimos aquí, Cristina y yo, en representación del CEAPAT y del IMSERSO. Y para deciros que, bueno, estamos muy contentas de cómo ha salido la jornada, que esperamos seguir organizando este tipo de seminarios y trabajando en el sentido que estamos haciendo de forma interdisciplinar, transdisciplinar. Estamos elaborando en este momento pues, una serie de fichas. Lo decimos para que ya estéis o estén a la expectativa, que abordan precisamente muchos de los temas que han ido saliendo en el seminario sobre wayfinding, sobre comunicación alternativa y aumentativa, sobre lectura fácil, lenguaje claro, el diseño de productos y servicios, la interacción con la tecnología, la persona como centro y también cómo la persona puede ser un elemento facilitador. Me he dejado algunos temas, va a ser una serie de 10 fichas y bueno, pues que muchísimas gracias por la participación de todos. Y aunque Cristina decía que yo ya finalizara, pero le voy a pasar el micrófono por si quiere también decir unas palabras. Gracias. Nada, que siempre un placer y es como divertido, lejos de ser trabajo, decir nos vamos a las 8 de la tarde. Bueno, pues es agradable, aporta siempre mucho. Muchísimas gracias a vosotros y a todos los que habéis asistido. Gracias.